Listo. Entonces, lo de las notas, eso se los paso a ustedes, el desglose y la nota final en una tabla del chat hasta no recibir ante el video. Entonces, eso con respecto a la nota final, con respecto al trabajo final, ahí si necesitan consultarme cualquier cosa, al final de la clase voy a dejar un espacio. Hoy es el último día de presentaciones. Mi esperanza es que las presentaciones sean bastante, pues que los podamos disfrutar y también a la vez poder, eh, pues tener una buena y más profundo conocimiento sobre algunos de los artistas. Sin embargo, como hoy es el último día de clases, también he preparado un poco de contenido del último día para que se den una idea de lo que está pasando. Voy a poner otra vez el video para que me puedan ver. Me avisan si no, si la conexión está muy mala. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, sí. profe. ¿Sí me escuchan? Ok, listo. Entonces, para mí es importante, antes no lo hacía, pero sí es importante para mí que ustedes, aunque este curso no se dedica a lo que es el arte contemporáneo costarricense, por cierto, hay otro curso específicamente sobre lo contemporáneo, que es requisito para los estudiantes de historia del arte, pero no para los demás estudiantes, por lo que pues búsquenlo, lo van a estar ofreciendo el semestre entrante por si quieren ahondar más en el tema de arte costarricense. Pero con eso dicho, pues considerando que hay muchos de ustedes que de por sí no son ni siquiera de la escuela, sino que son estudiantes de repertorio, entonces he sentido la obligación un poco de integrar esta última cápsula informativa sobre el arte costarricense para que ustedes se den una idea em, de lo polifacético que es, ni siquiera me da la posibilidad de poderles dar una clara noción de todo lo que era que está pasando. Obviamente en la actualidad no vamos a poder llegar, pero sí quería darles como un repasito de qué ha estado sucediendo en las últimas décadas. Entonces, voy a dedicar pongamos que unos 45 minutos para yo poder abordar un poquito más sobre el arte en Costa Rica en las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI. Y luego tendremos muchos de los que voy a mencionar son artistas que los compañeros van a estar presentando durante sus presentaciones también. Así que pues es también muy relevante y pertinente que tengamos esas presentaciones. De una vez voy a pasar esto. Este es el orden que me gustaría seguir. Ahí he puesto en el chat el orden, pero lo que tengo es el orden con el número, perdón, con el nombre del artista, de él o la artista. No he puesto los nombres de los compañeros por si están confundidos. Pues ahí nada más busquen a su artista para saber en qué orden deseo ir. Sin embargo, si hay alguno que quisiera poder ir antes por algún motivo, pues me avisen y ahí ajustamos el orden. Entonces, antes de iniciar yo con contenido de la clase de hoy, no sé si tienen alguna duda o pregunta o eh, algún, si se sienten que no están como del todo claros de qué es lo que está pasando. No, no tengo ninguna duda, profe. Gracias, Matías, siempre cuento con vos. Ese es como el punto final. Si ya Matías dice, entonces podemos seguir, pero cualquier cosa, como les digo, al final de la clase, pues estoy disponible. Entonces, a ver, demos inicio. La clase de hoy, o sea, lo que yo les voy a presentar hoy, voy a estar yendo bastante rápido. Si hay cualquier cosa que quisieran preguntar o comentar, con gusto me interrumpen, por favor, no tengan pena, levanten la manita si quieren decir algo y yo ahí les puedo ceder la palabra porque para mí pues es muy importante que ustedes participen. Sin embargo, pues traté de hacer la presentación lo más corta posible, pero de igual manera hay como 60 y resto de diapositivas que son imágenes, algunas de ellas nada más, no las voy a comentar en particular, pero sí por lo menos para que puedan ver imágenes bonitas o cosas que podrían interesarles. Entonces, em, la última clase del curso este es la clase hacia la contemporaneidad, así lo he titulado.
para que se den una idea de qué es lo que ha estado pasando. Pero obviamente, pues un muy rápido repaso de lo que habíamos visto la semana pasada, en donde abordamos la importancia de lo que yo denomino la segunda vanguardia o este empuje hacia querer quebrar con las formas en que se estaban haciendo las cosas dentro del mundo del arte. Entonces, sumamente importante el grupo 8 y los diversos miembros de este grupo, que todos habían salido del país, todos habían participado de un mundo artístico tal vez más efervescente en donde habían estado y que volvieron a Costa Rica y sintieron que estaba demasiado estancado el asunto y que pues en general el arte era percibido más allá de tal vez algunas experimentaciones, en general el arte todavía se sentía como un arte bastante, lo que podríamos definir como folclórico o turístico, de la casa de adobe, la pintura de paisaje, y pues ahí la intención de estos artistas por quebrar con ese paradigma. Entonces vimos ejemplos, ya habíamos visto en la clase anterior el quiebre que se da con Manuel de la Cruz González, Lola Fernández, Felo García, que quienes, pues aquí está Manuel y Felo, están acá, son miembros del grupo 8. Doña Lola también se integra en algunos momentos a este grupo, aunque no fue una de las fundadoras. Y, y bueno, vemos que van a haber experimentaciones hacia lo no figurativo, tanto en la pintura como en la escultura. Y con esto quería dar la oportunidad, bueno, en la escultura también vemos con artistas que son bastante experimentales en no solo en lo que es hacia la no figuración o la abstracción, como es el caso de Felo García, sino que también una experimentación que se empieza a dar con los materiales, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a ver un uso, pues, de materiales que se podrían considerar pobres, ¿verdad? Los materiales que no se suelen usar o no se pensarían en general como una obra de arte con la obra de Felo y que pues la semana pasada lo había relacionado con la obra que él va a generar posterior, que va a llegar a ser como su marca, que son los tugurios, ¿verdad? Pero que aquí podemos sentir como dentro de la chatarra él le encuentra una estética, ¿verdad? Y puede apreciar esos elementos. Entonces, eso quería mencionar porque algunos de ustedes son escultores, entonces mencionar que dentro de esta experimentación que podríamos ver Néstor Celedón, el objeto nuevo, el objeto que no es representativo de algo, el objeto en que el material le habla al artista y le define los pasos a seguir en su creación artística, pues eso se da con también en este búsqueda de materiales nuevos y hacia una no figuración que podría ser también de cierto modo conceptual como lo vemos en José Sancho. Entonces, José Sancho es un artista que no habíamos visto la semana pasada, pero me interesaba integrarlo para que supieran y tal vez lo han visto. Suele ser uno de los artistas que para el espacio público se le busca mucho. Entonces hay diferentes, estas son bastante tempranas obras de él, pero vemos que son pues, esculturas no figurativas, ¿verdad? Y pues pero a la vez, o sea, no pude dejar este de lado porque es una belleza y que está en la exposición que ustedes vieron de José Sancho, en donde todavía hasta cierto punto la animalística siempre va a ser bastante fuerte en los escultores de Costa Rica y ese aprecio por el material, ¿verdad? Hay un material autóctono como es el que este caso, el Guayacán Real, que hoy en día es un árbol que pues está en vías de extinción, ¿verdad? Entonces, una madera preciosa, bastante importante en nuestro contexto. Em, También habíamos empezado a abordar el tema de la neofiguración y traigo a doña Zulay aquí para como un artista que me permite abordar ambas cosas. Entonces, aquí esta experimentación con los materiales que tuvo, que sí, durante toda su carrera artística y sigue haciendo doña Zulay este juego con materiales, ¿verdad? De objetos encontrados en muchos casos. Ella pasa caminando y recoge cosas de la calle que algún día los utiliza en sus obras. Entonces, esto se relaciona con lo que vimos de este quiebre, digamos, con materiales conservadores o tradicionales, y también me permite empezar a abordar lo que habíamos visto de
el interés en la figura, ¿verdad? O la neofiguración que se da en donde el uso de la figura humana permite que los artistas mismos sean críticos de su sociedad, sean críticos de su entorno. Entonces, algunos de los ejemplos que habíamos visto la semana pasada es Francisco Amiguetti. En este caso también, pues les recuerdo que esta obra de Amiguetti la habíamos visto, bueno, la habíamos visto la semana pasada con Don Alberto, pero la había mencionado como una de las obras en la sala de honor que se le dedica a Amiguetti y que había sido, pues, eh, homenajeado, se puede decir, o honrado por se les hizo como una mención de honor a por el jurado de la Bienal del 71, que había sido un momento tan importante para la historia del arte costarricense, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sintieron el jurado que hacía referencia a la sociedad y también era muy relevante en su contexto y en este caso, pues la madera, la veta de la madera y cómo eso lo podemos sentir muy propio, muy nuestro. Em, Déjame ver, ok. Ahí los que se integraron ahorita en algún momento, y voy a pasar la lista otra vez. Entonces, Amiguetti, la importancia de Amiguetti y la importancia de querer hacer mención de o hacer una crítica social a través de las figuras humanas, lo vemos en Amiguetti, pero también se había visto desde antes con Lola Fernández, con Manuel de la Cruz González. Entonces, paralelamente, y esto es importante porque lo vamos a ver también hoy, y que es importante reconocer que suceden cosas paralelas, no es que, ok, este es el momento solo de la no figuración y después entra la figura y después, y como que si se pudiera definir muy claramente periodos en los que suceden ciertas cosas y no otras cosas, pues no sucede así. El mundo de arte ya para estos momentos en Costa Rica se ha enriquecido un montón, por lo que hay bastantes diferentes experimentaciones y eso solo va a aumentar con el paso de los años, como veremos hoy, ¿verdad? Entonces, algunas otras obras que les quería enseñar, Lola Fernández, habíamos visto estas obras de Fernando Carballo, que no las analizamos a fondo necesariamente, pero que con una sencilla mirada hacia ellas nos permiten entender que aquí ya no es que estamos retratando al campesino, ¿verdad? Al típico costarricense necesariamente, ni siquiera un retrato de una persona en particular. Por más que, por ejemplo, conocemos el título, el nombre de esta figura, Emma, a mano derecha, sin embargo, no es sobre esa persona, sino como las sensaciones, es muchísimo más expresivo y en sí también bastante crítico de la sociedad. Eh, lo vimos también con Ana Griselda Jain, nos habían presentado sobre ella con sus obras y la importancia de, pues nuevamente, cómo podemos usar el arte de una manera que no se había usado antes, ¿verdad? Después de las experimentaciones que se dieron en los años 60, que eran como más matéricos, más hacia la no figuración, hacia la abstracción y la no figuración, y ese quebrar con la necesidad de pintar las cosas tal como se ven, en vez estamos viendo cómo el arte puede decirnos otras cosas, puede hablar sobre otras situaciones. En el caso de Ana Griselda Jain, que ahorita no me acuerdo quién había presentado la semana pasada, pero lo había hecho bastante bien y nos había explorado, ahí me levanta la mano sí, para acordarme quién había hablado sobre Ana Griselda Jain. Pues, para criticar una sociedad todavía bastante patriarcal. Gracias, Silvia, pura vida. Entonces, ese patriarcado, esas emociones de cómo es ser una mujer, sentirse encerrada con pocas posibilidades, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso lo habíamos visto y también Fernando Calvo, bueno, querían mencionarles, en este caso, sí estamos viendo tal vez el campesino tal cual, pero es haciendo de la manera en que el artista los ha retratado nos permite hacer una lectura más profunda que aquella que es simplemente mimética o una intención de reproducir tal cual es la persona campesina costarricense, sino que dentro del contexto en que se encuentra la obra en medio de San José, una San José que está bastante urbanizada para estos momentos, bastante girado hacia una visión futuro moderno,
y cómo de cierto modo estas personas han quedado atrás, ¿verdad? Y entonces eso cómo lo percibimos, lo sentimos, pues precisamente en no creo que traje tantos detalles, pero en lo mayugado que se sienten estas figuras, lo arrugado que están, lo de cierto modo como que sí, están erguidos, pero le sentimos esas líneas marcadas del tiempo de una manera que hay bastante dignidad, pero es una dignidad que es también muy nostálgica, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, pues se inserta este grupo escultórico de Fernando Cano. Ok, entonces, llegando, nos dirigimos hacia la década de los ochentas y en esta década hay dos agrupaciones en particular que van a ser importantes y que pues creo que es importante. Habían otros, o sea, hay grupo Totem, hay otros grupos que han existido y lo importante para mí es señalar cómo los artistas han sentido, especialmente en ese periodo, una gran necesidad de agruparse tal vez por la misma falta de apoyo estatal que sintieron, aunque ya para estos momentos está el Ministerio de Cultura, ya ha hecho muchos esfuerzos para fomentar las artes, eh, eh, pero de igual manera, pues se unen los artistas y precisamente se unen para poder sentir mayor libertad artística pues apoyo dentro de una agrupación, aunque cada uno sea bastante individual. Pueden generar proyectos grupales, exposiciones grupales, enviar exposiciones a espacios internacionales. La década de los años 80 va a ser una marcada por esa internacionalización. Eso lo había mencionado don Alberto la semana pasada, ¿verdad? Lo importante que llegó a ser desde la década de los 70 en adelante ese acceso a lo internacional, tanto aquellos que llegaban a Costa Rica traídos, por ejemplo, por el CREAGRAF o, o, o otras oportunidades, o la oportunidad de viajar y exhibir al exterior que cada vez se daba más en esos momentos y definitivamente para la década de los ochentas. Entonces, está esta agrupación, solo les iba a enseñar dos ejemplos. Vamos a ver, bueno, aquí estos son, este es Rafa Fernández, este es Otto Apuy, Gerardo González y Edwin Cantillo. De ellos, ahorita más adelante les voy a enseñar Otto Apuy de los años 90, pero pues uno de los artistas más famosos de Costa Rica, más conocidos tanto en vida, pero diría que en la actualidad, porque hay mucha gente, pues sumamente prolífico y mucha gente tiene obra de Rafa Fernández. Entonces, pues yo les había enseñado, creo, la semana pasada un ejemplo de un joven Rafa Fernández en el grupo Taller con Manuel de la Cruz en donde había hecho como unas meninas, unas figuras bastante grotescas, pero como ya para la década de los ochentas va como encontrando su propio vocabulario visual y se dedica en particular a crear estas imágenes de mujeres en perfil. Entonces, ya desde este momento todavía lo sentimos experimental en su manejo de la materia, de la pintura en sí, que se siente bastante suelta, se siente que hay como bastante interés pues, en esos espacios abstractos, pero definitivamente va cogiendo como cierta eh, linealidad a través de los años y pues se enfoca mucho en el dibujo y bueno, los manchones de color o de pintura en diferentes espacios. Pero ese es un Rafa Fernández, mientras que por otro lado tenemos a Álvaro Brachi, no estaba en la foto original, pero que fue parte de este grupo, que ha sido un artista bastante innovador a través de su carrera, un artista italiano radicado en Costa Rica desde esa década em, y que pues podemos insertarlo a él dentro de esta tendencia neofigurativa, ¿verdad? En donde se puede usar el cuerpo o los cuerpos para generar algún mensaje que va más allá de simplemente lo que se quiere decir sobre una figura retratada. Esta es una que es bastante fuerte. Hace
bueno, ya no tampoco, creo que fue 2019, ganó Álvaro Brachi el Premio Nacional de Pintura y había tenido una excelente exposición en el Museo de Arte Costarricense. Y estas son grandísimas. Bueno, es que es grande porque es un tríptico, entonces son tres cuadros bastante grandes, eh, en donde vemos que aquí está combinando ambas cosas. Es a mano derecha, yo lo leo pues como si fuera escritura, ¿verdad? Entonces lo leo de izquierda a derecha, en donde se van abstrayendo cada vez más estas figuras. La obra en sí se llama Los Poderes. El hecho de que son tres hace pensar en los poderes de la nación, ¿verdad? Dentro de un mundo democrático, lo legislativo, lo ejecutivo, lo judicial, pero que a la vez también pues es interesante ver cómo se va diluyendo y diluyendo hasta crear formas que de cierto modo nos remiten también eh, a cierto minimalismo dentro del texto costarricense que nos remite a lo precolombino. Entonces, como uno ante esta obra podría hacer muchísimas lecturas eh, sobre qué es lo que se está viendo sin que una sea correcta y otra incorrecta, ¿verdad? Y esas son las posibilidades a las que ha llegado el arte en este momento en Costa Rica, ¿verdad? Entonces vemos esa neofiguración presente, pero dentro de ese contexto también de un ya instalado. Preguntas, dudas, comentarios hasta el momento. ¿Todo bien? Nadie tiene nada que Todo bien. decir. Entonces, otro grupo súper importante de la década de los años 80 y que de cierto modo nos habla también del contexto artístico, de lo que se quería para el arte, es el grupo Bocaracá. Entonces, Bocaracá en su momento exhibió en conjunto en muchos espacios, como pueden ver en este currículum que abarca pues una década y medio más o menos, pero que lograron hacer todo este montón de exposiciones, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica, que ahí el gestionarse como grupo les ayudó bastante a ellos, pero dentro de las búsquedas de Bocaracá era un poco más, era súper lúdico, ¿verdad? Era cada quien haciendo lo que quería hacer y vamos a ver, les voy a enseñar la gran mayoría de artistas de Bocaracá. em, Ejemplos nada más contados de algunos de ellos, porque entre ellos van a ver Miguel Hernández, van a ver Roberto Lizano, más a fondo Otón Solís, José Miguel Rojas, entonces pues los veremos nuevamente, pero sí para mí es importante que vean estas fotos como también para darse una idea de qué andaban percibiendo un poco, ¿verdad? Como que cierto relacionarse a la vida de otra manera y al arte de otra manera, que es importante. Entonces, dentro de estos, como que a ver, no, es difícil llamarlo el líder porque no era que hubo un líder por encima de los otros necesariamente, em, pero se dice que Luis Chacón fue el principal en como aglomerarlos y hacer este conjunto de artistas, por lo que empiezo con Chacón. Y aquí lo que podemos pues distinguir es un uso desmedido, pues, se podría decir casi. En general, la obra de Luis Chacón siempre va a contener un elemento figurativo, pero vemos como la gestualidad, el trazo suelto, esa espontaneidad de la manera en que él pinta va a ser parte de la creación artística y lo que uno aprecia dentro de la obra en sí, ¿verdad? Entonces ya no es solamente un arte no figurativo o un arte que es, no, que es abstracto, perdón, que es la creación de algo nuevo, sino que es un arte en donde lo que se aprecia es precisamente ver el artista en acción, le sentimos esa acción. En ese sentido, dice, relaciona al expresionismo abstracto, tal vez de los años 50 en Estados Unidos, eso es la gestualidad de eso, pero que ese acompañar los movimientos del artista, además del excelente uso del color que tiene,
que a mí en general no me encantan los cuadros que son como muy vibrantes o muy coloridos, pero la capacidad de uso de colores fuertes que no se siente, eh, a ver, empalagoso, es algo en lo que pues es excelente Luis Chacón. Em, Traigo a Pedro Arrieta, quien es la figura de la foto que vemos acá, porque él murió bastante joven, en los años, a finales de los años 90, creo. Y pues él tiene obras que parecen ser collage, aunque no son collage, son pintados, que es parecido, pero más con el uso de color, así, colores muy vivos o vibrantes, pero lo interesante con Pedro Arrieta es que suele ser un poco más crítico con su obra, ¿verdad? No es de cierto modo tan alegre como podemos sentir la obra de Luis Chacón. Volveremos a ver Pedro Arrieta más adelante, pero aquí pues tengan presente eso, de que ya hay otro acercamiento al paisaje que se está dando y que puede ser pues en ese sentido crítico. Artistas de este grupo como Leonel González, Roberto Lizano, José Miguel Rojas van a experimentar con la figuración, ¿verdad? En donde tal vez, o sea, tal vez podríamos decir que entra dentro de una neofiguración dentro de estas nuevas posibilidades para la figura humana y que puede representar o significar dentro de un cuadro, pero eh, pero como que yo he sentido siempre con Leonel González que es menos sobre una crítica social y más, pues, una búsqueda parecida a la de Luis Chacón, ¿verdad? De que qué se puede lograr con el arte usando de excusa casi la figura humana. Pero bueno, así lo he percibido yo. Eh, y traigo solo, perdón que voy tan rápido, pero es más que nada como para pintarles una sensación de qué es lo que está pasando en estas décadas, ¿verdad? Ochentas, eh, eventualmente noventas. Entonces, igual, esta es una de 2001, pero Roberto Lizano está creando obras como esta, aquí pueden ver una que creo que es anterior, perdón que no tiene fecha, pero que este es un artista de la década de los ochentas, Grupo Bocaracá, que está experimentando con los materiales, además de este juego con la figura y qué podemos lograr con la figura, también tiene mucho que ver con el material que se está usando, la globalización, o sea, es un comentario sobre ese mundo globalizado en que vivimos, ya que nos deja todos los elementos que registran los movimientos del cartón eh, que él utiliza como parte de su obra. Dentro de artistas figurativos también está Florencia Urbina, donde vemos igual estos colores más vivos, esta como vivacidad que hay en la obra, que es pues característico, podríamos decir, de Bocaracá. Lo sentimos también, esto lúdico, esto como más feliz, gozoso casi de la creación artística, lo sentimos en Florencia Urbina, aunque podemos ver que en sí, aunque tiene como un estilo que muchos han caracterizado, que es un estilo pop, em, pues también tiene sus elementos más críticos ante la sociedad, ¿verdad? Y José Miguel Rojas, que lo vamos a ver ahorita en una de las presentaciones, que pues actualmente es la artista Alina, pero en la década de los 80 formaba parte y 90 formaba parte de Bocaracá. Había sido por mucho tiempo el curador en jefe del Museo de Arte Costarricense, entonces también una figura clave en la historia del arte de Costa Rica. Y pues vemos esta imagen que critica el poder a través del uso de las figuras. Dentro de Bocaracá está también los que están interesados en lo no figurativo, o sea, lo completamente abstracto. Entonces, una pareja de artistas que siguen produciendo hasta la fecha, Mario Mafioli y Federico Herrero, perdón, y Fabio Herrera, que son artistas que son bastante experimentales, la espontaneidad se siente bastante en su obra, son bastante reconocidos en Costa Rica y muy
muy prolíficos en su creación, entonces se suele ver bastante obra de ambos. Entonces, bueno, para que se den una idea, esta es una fantástica, o sea, es inmensamente grande, me encanta, son 3 metros, casi 3 metros y medio de ancho. Em, y una similar a la que vieron en la exposición del Museo de Arte Costarricense, en donde son objetos de intervenidos, se puede decir, pero que ahí pues integra lo no figurativo, lo gestual, lo espontáneo dentro de su obra, aunque pues el mismo, así como Roberto Lizano, es importante para Roberto Lizano que uno sienta o perciba el material sobre el cual está pintando, pues igual con Fabio Herrera eso está bastante presente en esta obra, una obra que dieron en el Museo de Arte Costarricense. Esta también es una súper grande, también le pertenece al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Son tan grandes que los tienen guardados en el acopio abajo, pero si quisieran poderlos exhibir, habría que desmantelarlos, o sea, desmontarlos del bastidor para poderlos subir, porque son súper grandes y bueno, no es que tenemos los mejores espacios de resguardo para el arte, pero igual son unos cuadros inmensos. Y para la gente que le gusta este tipo de arte como persona, esta obra me encanta, pues es una exquisitez, ¿verdad? Porque se siente también cuando uno ve la obra más de cerca, no solo la gestualidad del artista, como vimos, por ejemplo, con Luis Chacón, el paisaje ese rojo, pero también la textura se siente bastante. Em, Dentro de estos que están con esta experimentación de materiales, también miembro de Bocaracá es Paulina Ortiz. Y pues ella aborda en su carrera, su obra profesional, mucho lo que son otros materiales o otros tipos de creación artística que integra el tejido, ¿verdad? Y por ahí pues se le ha hecho eh, esa relación al el tejido y la mujer, pero creo que pues su obra, más allá de hacer comentarios sobre la técnica en sí, más allá de eso es estos materiales que nos remiten a lo orgánico. Y tiene estas dos obras que les quería enseñar, tiene muchas obras de estas, pero ella trabaja con la cabuya, entonces integra pues otros pedazos de cuerdas o mecates, pues, los amarra, pero me encanta, por un lado son una belleza en sí y también pues conllevan un mensaje sobre pues nuestro maltrato de la naturaleza, bosque que pronto no va a ser más. Y pues esos son mensajes que vamos a ver que algunos otros artistas lo van a integrar. Solo voy a enseñarles unos cuantos hoy, pero hay muchos artistas en Costa Rica que abordan el tema de pues nuestra relación con la naturaleza, los abusos que hemos hecho en nuestro entorno. Em, Uno de ellos es Rafael Otón Solís, pero traigo esta primero nada más para recordarles, esta es la que está en el Museo de Arte Costarricense y que hoy tendremos la oportunidad de escuchar a las compañeras analizando la obra. Entonces no lo voy a abordar a fondo, pero sí podemos ver pues un artista que claramente está interesado en experimentar con los materiales, ¿verdad? Y entonces con la abstracción o la no figuración o la no necesidad de representar algo eh, definitivo de nuestro entorno y más bien creando un objeto nuevo. En este caso, pues también importante señalar cómo esas búsquedas, sin embargo, van atadas a conceptos o ideas del artista, que ahí hoy pues hay varios ejemplos más que les voy a enseñar. Toda la última parte de la presentación aborda un arte conceptual, ¿verdad? En donde ya estamos plenamente empezando desde estos momentos, con algunos ejemplos contados, con artistas que lo que prima dentro de la obra es la idea, más allá del objeto creado. Entonces, Rafael Otón Solís
con esta pieza, bueno, eso todavía es antes de que formara parte de Bocaracá, pero formó parte de Bocaracá y creaba este tipo de obras. Volveremos a él, pero tengo que mencionar que ya entrando a la década de los años 90, esto del arte conceptual, de la importancia de la idea, de la ya total transgresión a lo tradicionalmente considerado arte como lo era. O sea, ya las cosas no es simplemente escultura, pintura, grabado, sino que ya vamos a ver eh, otros tipos de manifestaciones creativas que hacen los artistas y que unos hitos súper importantes en nuestra historia o historiografía del arte costarricense es la creación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, fundado en 1994 y que pues hasta la fecha, por dicha, sigue ahí con las situaciones tan complejas que se están viviendo en el país. Se pone en duda su permanencia, desafortunadamente, pero bueno, siempre, esperemos que siempre sea uno de los espacios más importantes para el arte contemporáneo en Costa Rica, arte y diseño contemporáneo, pero no solo en Costa Rica, porque no desde el puro principio, pero definitivamente en sus primeros años de gestión, se convierte o le encuentran la importancia en crear este como un espacio regional por lo que es el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, pero muy percibido como un museo centroamericano, ¿verdad? En donde un centroamericano y caribeño, en donde hay muchas veces exposiciones de artistas que son de la región y no solamente de Costa Rica. Es importante señalar que dentro de los países centroamericanos, bueno, Panamá también tiene un museo de arte contemporáneo, pero aparte de eso, todos los demás de Centroamérica no cuentan con un museo de arte contemporáneo. Entonces, para ellos, este espacio es súper importante, o sea, para los artistas contemporáneos, el espacio es súper importante, pero no solo en Costa Rica, sino que en todo Centroamérica, ¿verdad? Y el Caribe. Poder exhibir en el espacio del MAC es pues un gran logro, ¿verdad? Tener acceso a este espacio y es, por ende, pues un espacio fundamental en el apoyo hacia el arte contemporáneo. Y unos cuantos años después se funda la directora a ver, la, la directora por varios años en estos primeros años de existencia del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo fue Vicky Pérez Ratón o Virginia Pérez Ratón, y eventualmente ella se sale de la esfera semipública porque es uno de los museos adscritos al Ministerio de Cultura y funda su propio espacio. En 1999 funda Teorética, que sigue siendo uno de los espacios más ricos experimentales en el arte contemporáneo. Entonces, además de tener un archivo sumamente importante que se basa en todo el archivo de Doña Vicky, pero que desde entonces también pues le han dado continuidad y tengo aquí a uno de los estudiantes que actualmente está haciendo un trabajo ahí con la gente de Teorética. Entonces, Teorética es un espacio sumamente importante y ahora los artistas que les voy a seguir enseñando, todos han tenido, a ver, es un poco difícil de abordarlos porque van a ver que vamos a estar brincando un poco en el tiempo. Hacia décadas que ya hemos repasado, entonces como que tirándonos tal vez para atrás, pero que su obra tuvo bastante apoyo por parte de o el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo o el Teorética o ambos espacios, ¿verdad? Entonces, entre ellos está Victoria Cabezas. Hoy uno de los grupos nos va a hablar sobre la obra de Victoria Cabezas, pero quería señalarles cómo ella es una artista que viaja y estudia, saca la maestría en Estados Unidos, en Florida, y mientras está allá, eh, integra dentro de su obra un arte conceptual, ¿verdad? Entonces, van a notar que las tres obras son parte de este, em, a ver, análisis que ella hace sobre el banano. em,
Entonces, pues esta que creo que es la que ustedes van a analizar dentro de la exposición, aunque ahorita no me acuerdo. El banana emplumado, ¿verdad? Que es este objeto creado, se podría considerar una escultura, pero más allá de que sea una escultura, pues es verdaderamente también tiene todo el componente conceptual por una materialidad que nos remite a algo moderno, ¿verdad? Por sus materiales, pero que a la vez, pues obviamente aborda el banano en términos de, eh, pues, la historia de Costa Rica como una de las repúblicas de banano, pero también que es el banano emplumado, que nos remite entonces también a la serpiente emplumada, ¿verdad? Entonces, esa relación al pasado indígena compartido dentro de la región. O esta última obra de Victoria Cabezas, que les he puesto en el aula virtual varios videos sobre artistas que ahora voy a estar presentándoles para que tuvieran acceso, cuando si quisieran, algunos recursos adicionales sobre algunos de estos artistas que estoy mencionando. Entonces les he puesto videos de obras específicas, entre ellas esta, que es el Banana Thesis, que ella, pues para su tesis de la maestría, entre los proyectos que ella presenta es esta tesis, literalmente, que dice todo banana, 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 y ahí ella, pues en el video es un performance del manuscrito en sí, y lo que hizo ella fue que pues está integrado dentro de toda esta tesis, que son como cientos de páginas, con notas al pie de página que hacen referencias como casi una bibliografía y en algunos casos además anotada sobre em, textos que hablan sobre esta historia, o sea, cualquier texto que pueda tener referencia a Costa Rica como un país produ- productor de bananos, ¿verdad? Rafael Otón Solís lo habíamos visto con la obra Monseñor Arrieta, lo volveremos a ver en la presentación de las compañeras, pero quería enseñarles un par de ejemplos de instalaciones. Él trabaja mucho el tema de la naturaleza y pues él va y se mete en diferentes espacios de nuestro pues exuberante país y hace este tipo de instalaciones que se podría decir que se alinea a lo que se conoce en el arte del siglo XX como land art o arte hecho con tierra, con materiales que él recoge de ciertos sitios y les da, por un lado, algún pues elemento estético en su consideración y, perdón, quité tratando de cortar un poco el video, o sea, la presentación, hay también una obra relativamente reciente que él había instalado en la Plaza de la Cultura, ahí a la par del Teatro Nacional y encima de los museos del Banco Central, que es una de estas que se llama El Silencio, el agua que se derrama y que habla precisamente sobre nuestra pues explotación desmedida de el entorno natural. Entonces pueden ver el video sobre esa obra relativamente reciente. Otro más, Otto Apuy había sido parte de les había presentado al puro principio de la presentación y aquí podemos ver una obra, una de las primeras instalaciones que hace con esto mismo de integrar, es una instalación es una obra artística que no es necesariamente una escultura, sino que es el conjunto de objetos que se instalan en un espacio expositivo y que pues esa poder participar dentro de la tridimensionalidad de la instalación es parte de la experiencia. Entonces, la década de los años 90 va a ser un momento importante para esto de la instalación y él también hace referencia en este caso en particular, con, pues con un comentario social
sobre las quemas que se dan o todos los incendios que se dan anualmente en Guanacaste, Otuapuy siendo un artista guanacasteco, aunque radicado en San José por muchísimas décadas, pero aquí hace referencia específica a las quemas que se dan y a la extinción de ecosistemas cada vez que pues, se da uno de estos eventos destructivos. En este caso, pues era específicamente sobre una región en Bagaces, en Guanacaste. Y que es importante señalarles también que, como les dije, es una de las primeras instalaciones en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo dentro de un espacio también que hoy tal vez está aún eh, eh, mejor equipado para hacer un espacio expositivo, pero que esta era la pila, lo que el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo había sido la Fábrica Nacional de Licores, en donde se destilaba el licor, y esta era la pila de la melaza. Era una pila grande, grande, donde tenían toda la melaza que se usaba para estos procesos de fermentación y la creación del guaro. Y bueno, se convierte en un espacio para poder tener este tipo de instalaciones. Entonces, ¿cómo necesitas nuevos tipos de espacios y cómo se le puede dar nueva vida a estos espacios que el Estado tuvo la visión de dedicarlos a pues, la creación y fomento artístico? Voy a ver la hora. Voy a seguir nada más muy rápido, un par de minutitos más, para enseñarles algunos que sí ya son bastante más conceptuales. Este es Pedro Arrieta, lo habíamos visto antes en el grupo Bocaracá, con la obra que tenía como que alambre de púa, ese paisaje bastante colorido, pero con ese elemento un poco más agresivo que un Luis Chacón. Y en este caso, pues son unas que ni siquiera las tengo que comentar tanto, creo que ustedes eh, al verlas simplemente como que las ideas, a ver, para mí el arte conceptual normalmente si lo logra sacar una sonrisa, siento que es bastante efectiva la obra, exitosa la obra, ¿verdad? Entonces, pues este es Fútbol Gondengue, símbolos patrios, les traje solo estas dos de Pedro. Eh, y eh, a ver, tal vez no está perfectamente ubicada estos dos, pero ahora es que Pedro Arrieta, como él había sido antes, pues los traje, pero quería tomar la conexión. Algunos de los miles en que pues son como la nueva generación, ¿no? Ya como una generación más allá de, más adelante o más joven que los señores de Bocaracá. Y entonces tenemos artistas que son bastante de libres. Ahora hay toda la libertad del mundo de poder producir lo que uno quiere. Entonces, ustedes pues vieron la obra de Adrián Arguedas cuando fuimos al Museo de Arte Costarricense, pero esta es una obra relativamente temprana en donde pues vemos que volvemos a una pintura figurativa que tiene tal vez ya no es tan eh, eh, tanto lo fue la neofiguración, sino que tiene conceptos de dar, no tanto en como que nuestras, como una respuesta más visceral, y uy, sí, claramente esto tiene que ver con la producción, sino que con las series que produce este artista, pues nos puede generar todas nuevas ideas, como bueno, por ejemplo, lo que vimos con las máscaras, el lado oscuro del valle, o esta que, pues, entre otras, habla sobre ese espacio del adulto mayor, eh, en donde está como en una profundidad del agua, pero que todavía aparece. Entonces se le puede hacer muchas lecturas al significado que puede tener la obra en sí, aunque no se relaciona específicamente a, o sea, no es como una obra religiosa o histórica o algo así, sino que sí es la interpretación de cada uno, pero que puede tener como un mensaje más, un mensaje profundo
y que en ese sentido, de cierta manera, lo podemos relacionar con este periodo de arte que es mucho más conceptual. Em, o un Federico Herrero, también de este periodo, que también fue apoyado mucho por, pues, exhibido en Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, pero apoyado mucho por Virginia Pérez Ratón, y que fue reconocido precisamente por una estética de urbana, pero una estética de un urbanismo que está pues descuidado, ¿verdad? Y que refleja mucho la estética del San José que él habitaba, ¿verdad? Entonces, en el aula virtual les he compartido este video para que vean, es de 1 minuto, el mural que él pintó en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, pero que integra colores vivos del ambiente costarricense, ¿verdad? Y también como colores que son muy pop. Estos son ya un poco más, relativamente más recientes, de los cuadros. Él es uno de los artistas más reconocidos. Justo hoy estuve leyendo que tiene una obra exhibida en el Tate, en Londres, en el museo, pues entre los museos más famosos de arte moderno y contemporáneo del mundo. Entonces, Federico Herrero es bastante movido en el contexto internacional, y con estas propuestas de unos, y hasta que se podrían considerar de cierto modo paisajes, pero son paisajes totalmente abstractos, que también remiten a pues esa exuberancia del mundo tropical. Em, Voy con algunas de las últimas. Maricel Jiménez, también una de las que vamos a ver ahora en presentaciones, pero que tienen que ver con la instalación también. Entonces, pues crítica social lo abordaremos en la clase, en la presentación, estoy segura, pero aquí lo pueden ver esta obra que es del museo, los museos del Banco Central, que es pues una como diagrama, como una a ver, eh, representación de la esfera familiar a partir de pues estos cuerpos desfigurados y creados con materiales un poco, o sea, con esta experimentación en el material. Em, Sí, sí, profe, yo soy el que va a hablar de Maricel Jiménez y ajá. sí, es sobre eso, es sobre la familia de ella, que yo soy el que va a presentar sobre ella, Sí, exacto. que Entonces voy a se darle chance llama para El que nos retablo explique. de la corte de Carlos Jiménez, porque Carlos Jiménez es el papá de ella. Ujú. Es esta Sí, figura de acá. Y es, si nos vemos esto, uno podría concebir que esta es ella, ¿verdad? De niña. sí, Eh, creo que es ella. Ujú. Y que son, bueno, son las lecturas, ahí más bien lo voy a dejar para que usted nos hable, pero que podemos ver Sí. cómo ha cambiado el arte y también qué, cuántos diferentes tipos de artes se están produciendo ya en Costa Rica, ¿verdad? Desde la década de los 90 en adelante. Esta es otra obra, otro artista, Priscila Monge, pero que pues igual para que se den una idea de cómo, cuáles son los temas que se aborda, cómo se está trabajando ya en este periodo totalmente diferente. Este es un overall que ella hace estando fuera en una residencia en Europa, en donde hace este overall hecho de toallas sanitarias y vuelve a Costa Rica y lleva a cabo el performance en donde pues sale con el pantalón puesto pero ensangrentado, ¿verdad? Que es pues haciendo comentarios de esos tabús, de esos temas que no se hablan en Costa Rica, temas de género que son silenciados completamente, que pues definitivamente en la década de los 90, aún más que hoy, que sigue siendo un tema que no se aborda mucho. Ella hace esta otra obra, Priscila Monge, que se llama Habitación de Aislamiento, eh, que igual nos pudiéramos dedicar más rato a interpretar, pero no nos da chance. Aquí lo estamos como adentro, lo pueden ver desde afuera, uno ingresa a este espacio como un cajón que está cubierto por completo con toallas sanitarias, y cuando uno entra pues hay unos sonidos de susurros al fondo que uno no puede distinguir qué es lo que están diciendo, pero suena como que se está diciendo algo, y es muy silencioso, solo tiene ese bombillo, es totalmente blanco, lo hace a uno sentir como que lo metieron en una habitación de aislamiento en un asilo, ¿verdad?
pero que, bueno, habla precisamente sobre la condición femenina, se podría decir. Y yo sé que voy súper rápido, pero quiero nada más enseñarles porque pueda que algunas de estas les llamen la atención más que otras. Entonces, Lucía Madrid es una artista que hace instalaciones y también eh, videoarte. Les he puesto una obra de ella en el mediación virtual, pero esta es otra eh, que me acuerdo cuando yo la vi por primera vez exhibida en Costa Rica en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y me pareció tan en su momento como que tan diferente una cosa. Yo que venía en esos momentos, estaba todavía estudiando en Estados Unidos y volví y sentí que era algo que era muy nuestro. Aquí es este mensaje totalmente globalizado, ¿verdad? Money Talks, pero hecho con arroz y frijoles, ¿verdad? Entonces, en sí, pues, de los mensajes que puedan ser leídos, igual como esta, entre las muchas obras que puede haber escogido de Oscar Figueroa, pero creo que se relaciona con arroz, frijoles, en este caso es que se llama La Acogida, que en sí podemos ver que hay un juego con las palabras, y lo que vemos es canastos y sacos que se usaban para la recolecta de café, que fue ese mm, eh, producto de exportación principal de todo lo que llegó a ser Costa Rica, como lo hemos visto. em, y sin embargo, lo que es son teclas de computadora, ¿verdad? Entonces, ahí pues pueden pensar en todas las eh, empresas internacionales que han venido y cómo pues, ofreciendo tantos desde Intel hasta los muchos servicios que se ofrecen a las grandes corporaciones internacionales y que creo que hace referencia a eso. Entre las últimas dos obras, igual les he puesto estos dos videos en el aula virtual, este y el último que les voy a enseñar, y que los comento muy rápidamente. Este es atomizador. Este tipo de arte es conocida como una acción. Entonces no es ni siquiera un performance o un video arte, solo que lo tenemos grabado en video. Pero lo que hizo este Habacuc, entre también las muchas obras que pude haber seleccionado del artista, les traje esta porque pues me parece bastante potente, en donde él se pone este atomizador y va frente a la Asamblea Legislativa. Esa es la entrada a la Asamblea antes de que pasaran al nuevo edificio. Em, y lo que hace es que está atomizando con agroquímicos frente y que al inicio el guarda pensaba que era alguien de mantenimiento, entonces no le dice nada y uno lo puede ver en el video, ¿verdad? Es bastante entretenido ver cuando de repente él se da cuenta que no, que claramente esta es una acción que pues va más allá y lo que está haciendo es haciendo ese comentario sobre la falta de legislación que tenemos en nuestro país y seguimos con una terrible falta de legislación en el tema de los agroquímicos y el abuso de los agroquímicos en la agricultura costarricense. Em, y la última es esta, que originalmente hubiera sido un performance pero, y que tal vez hubiera sido grabado, pero que cuando le tocó a Razuela Matamoros su exposición, su gran exposición en el Museo de Arte y Diseño, pues cae la pandemia. Entonces, de cierto modo, casi que siento que fue mejor porque los videos que ella saca de los performances que tenía pensado para la exposición, que tuvo varios meses en el museo, pues se convierten en estos videos que son súper potentes. Hay varios pero este es uno que siento yo que es tremendamente fuerte y que habla sobre, y aquí podemos mencionar, o sea, precisamente cómo van a haber artistas que dedican su obra para hablar sobre eh, la problemática social. Entonces, aquí los agroquímicos y en este caso sobre los feminicidios y la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Entonces, bueno, ahí muy rápidamente quería darles nada más un panorama de qué, ay, perdón, un trueno así de estos enormes, un panorama de lo que ha venido ante muchos artistas más. Hay muchísima producción adicional, pero creo que con esto se pueden dar una idea
de, pues sí, lo rico que es nuestro mundo de arte, que claramente podría beneficiarse por mayor apoyo, pero que definitivamente comparado con lo que se había visto, la total falta de a inicios del siglo XX de apoyo a las artes, pues ver lo que ha sucedido en 100 años y cómo se ha venido generando más espacios y más posibilidades para los artistas costarricenses. Entonces, ahí lo dejo por Artistas. Esta presentación está a cargo de Christopher Mora y Yaoscar Rodríguez. Bueno, Sol María de la Salet es una artista costarricense nacida en 1925. Ella fue una educadora, fue poetista, fue música, fue periodista y también se desarrolló como pintora en las décadas de los 50, 60, 70. Ella es una de los pilares del arte abstracto en Costa Rica. Esta artista tiene una formación y un desarrollo bastante conmemorativo, por así decirlo. Salet comenzó su formación bajo la guía de Paco Amiguetti y Margarita Bertó, dos artistas muy influyentes en lo que era el arte costarricense. Amiguetti era un artista conocido por su enfoque en la gráfica y el muralismo, y Bertó era una destacada pintora y escultora. Estos dos pintores le proporcionaron a Salet una base sólida en diversas técnicas y estilos, enfrentando también una pelea con su estilo propio, donde ella combinaba elementos de arte abstracto con influencias locales y personales. Ella tuvo una contribución en el arte abstracto, ya que ella se movió en tanto en los años 50, 60 y 70. Ella fue una clave del desarrollo del arte en Costa Rica y su trabajo se caracteriza mucho por la forma tan audaz de representar el color, la forma y la composición. Las obras de María de la Salet a menudo desafían un poco la convención tradicional del arte, más que todo porque ella buscaba nuevas formas de expresión y comunicación visual. Un ejemplo muy claro de esto es la obra que está a la izquierda, donde son manchas muy, muy, muy potentes, muy fuertes. Ella tiene un largo historial de exposiciones y reconocimientos. Su trabajo fue exhibido en países como aquí, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, México y Brasil. También ella expuso obras colectivas en Argentina, en Holanda, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, entre muchos más. Este, Esta arte que ella hacía, tanto colectiva como individual, no solo destacaba su talento individual, obviamente, sino que también ayudó a poner el arte costarricense en el mapa mundial. Le abrió muchas puertas a futuros artistas y fue guía de muchos artistas. Ella tiene su legado y su influencia. El impacto de Sor María en el arte costarricense es muy significativo. Ella fue la pionera, como dije anteriormente, del arte abstracto. Abrió camino a muchos costarricenses para exponer tanto aquí como en otros países. Su enfoque interdisciplinario le ayudó mucho a ella en lo que es expresarse de manera más fluida lo que es en la pintura. De hecho, hay muchas de sus obras que reflejan lo que ella sentía, no tal vez no sentía, lo que ella interpretaba de la música. Ella pintaba tanto obras como de artistas como Beethoven, como poesía también. Ella agarraba la poesía y la interpretaba en un cuadro o en una monotipia, por ejemplo. Esto le da a ella una exploración creativa y un enriquecimiento cultural enorme. Aquí podemos ver algunas de sus obras.
Mayormente ella trabajaba en monotipia y aquí se ve muy, muy, muy claramente cómo era su personalidad, su investigación en el arte, su investigación en su estilo, porque es manchas muy fuertes, muy predominantes, muy creativas y explorativas. Y se ve mucha influencia de sus predecesores como Paco Amiguetti y Margarita Bertrand. Ok, bueno, la obra con la que vamos a estar trabajando de Sor María de la Salet sería esta que está basada en la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Eh, Ahí nos disculpan por la imagen, por los reflejos, así, porque realmente no hay registro de la imagen en internet, en alguna mejor foto, y esta fue la que logramos tomar ese día en la gira. Esta obra es un óleo sobre cartulina, es del 67 y bueno, está basada en esta sinfonía. Bueno, como podemos ver, la obra está dividida como en varias capas, en donde lo que predomina son unas formas rectangulares, es de tonos sepias, y al fondo se deja ver un espacio bastante atmosférico. Me da la sensación de que suele ser, bueno, que parece más como un cielo. Entonces se pueden ver ciertas capas en donde los colores más profundos y más oscuros remiten más a cercanía, y conforme se va viendo en profundidad, se van alejando o van perdiendo un poco la nitidez de la forma, en algunos un poco más borroso, permitiendo como dar más este componente de movimiento que tiene la obra. Ok, en lo que respecta a los elementos que estarían entrando en el estilo de esta artista, queríamos centrarnos más en pensar en varias de las similitudes respecto a lo que quiere representar en distintas situaciones. Si bien es cierto, no es figurativo, en general prácticamente casi nada en la obra de ella es figurativa, algunos elementos, bueno, algunas otras obras. Me llama la atención lo recurrente que es que cuando representa obras basadas en composiciones musicales, se repiten estos elementos, cosa que estos elementos rectangulares que da la sensación de que quizás lo hizo como con, no sé, algún tipo de espátula larga, o pasó algún elemento que fuera muy plano y rectangular que dejara marcado esto. Bueno, otra cosa importante es que al menos aquí en estas imágenes que encontramos de esta página, trabajó principalmente en monotipias, a diferencia de la obra que estamos rescatando. Entonces, sí, me da la sensación de que ella había establecido un lenguaje muy específico para las obras que tenían contenido musical con las que ella se basaba, a diferencia de otras de las imágenes que vemos acá, donde son muy distintas el tipo de exploración artística que se hace en relación al tipo de exploración que se hace cuando estamos hablando de obras basadas en la música. Christopher, les quedan 5 minutos, porfa. Ok. Gracias. Y sí, de las influencias tendríamos a Kandinsky, y que fue uno de los principales que han hecho esta técnica de arte abstracto que se basa en la música y trata de representar o expresar según lo que la música le haga sentir. Puse a Hilma Klink, aunque quizás no haya sido como reconocida quizás en ese momento, pero sí esta exploración más emocional y de contacto con un componente más espiritual para la representación artística abstracta. Y bueno, ah,
quería nada más ponerlo de la Avenida Centroamericana, que antecede al periodo en el que se fue creada esta obra, pero como un antecedente a esa exploración que luego iba a llegar, iba a crecer aún más con el arte abstracto. Y bueno, aquí hay una de las frases de ella relacionadas a la libertad que ella buscó luego para desarrollarse como artista abstracta. Y bueno, en conclusiones, es una artista bastante eh, variada en el tipo de disciplinas que ejerció. Fue tanto maestra, fue luego profesora de artes y luego decidió ser también religiosa. Entonces, ha tenido una vida bastante movida y abrió mucho camino en el ámbito del arte abstracto específicamente, pero también como mujer, pintora, como monja, como artista, rompiendo ciertos o varios paradigmas relacionados a este ámbito. Y eso sería, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por abordar a, a Salet, porque creo que verdaderamente es una de esas artistas que como cuesta tanto meterla dentro de la narrativa, por, pues precisamente como por su ser monja, tal vez, y no necesariamente formar parte de alguna de las agrupaciones, a veces cuesta poder abordarla y que es una artista que solo en recientes años creo que se le ha venido dando más atención, por lo que eso en sí es súper importante. Dos preguntitas que les tenía, considerando que tenemos un minutito, unos minutitos. Primero, ¿sabemos si ella tuvo esa influencia directa, o sea, ella conocía la obra de Kandinsky, de lo que ustedes investigaron? De la información recopilada no era como completamente directo, ¿verdad? Que dijera que fuera influencia Kandinsky. Yo lo puse como Ajá, parte del contexto, ¿verdad? De la historia de arte por el abstracto. tema de música. Ajá, y por la Sí, técnica arte abstracto de y de la música. música. Ajá. Ujú, Pero no lo sí. hice como explícitamente. Ajá, es que también es como una de esas artistas que uno dice, ¿cómo le habrá llegado a esto abstracto? Y que más bien dentro de eso, la segunda pregunta es, desde la perspectiva de ustedes dos que investigaron y como que ahondaron más en la obra de ella, y que mencionaste, creo, Christopher, que pues, o tal vez fue ya Oscar, o tal vez los dos, sobre la espiritualidad presente en las obras de ella. Voy a quitar el video. Que esa espiritualidad un poco va de la mano de esta inspiración en la música para su creación artística, pero pregunto si ustedes creen que también su ser monja fue parte de esa espiritualidad. Bueno, yo en la parte de lo que fue la investigación sí vi que tuvo una influencia bastante fuerte en lo que fue lo que ella hacía. De hecho, escribió un libro que se encuentra en la biblioteca aquí de la Carlos Monge, si no me equivoco, sobre eso específicamente, cómo influye la religión en el arte costarricense o en su arte. Qué Porque interesante. sí, de hecho hay una de las obras que yo puse aquí en la presentación, que no me acuerdo en cuál diapositiva era, que ella la realizó ya siendo monja, que se llama Orgía. Entonces, me es muy interesante cómo, a pesar de ser un ser religioso, no le tiene miedo a tocar temas sexuales. Sí, bueno, sí, qué loco, totalmente extraño, ahora que lo mencionan, sí, qué interesante. Y que uno también se pregunta a veces como que habrá sido que ella meditaba fuertemente y a partir de sus meditaciones luego le entraba a la creación artística, un poco como una cuestión chamánica, pero probablemente sin ningún alucinógeno que la ayudara, ¿verdad? Ujú, ujú. Eh, Yo me imagino que sí, porque me parece curioso también, digo yo, la madurez a nivel simbólico del uso de estos elementos recurrentes con cosas específicas como el tipo de expresión, en este caso la música, que le permite esto. O en estos otros elementos como energía donde ya usa, bueno, aquí parece que hay un componente parecido a cuerpos visuales, en donde sí, me parece que probablemente ella entraba en una especie de trance y se dejaba explorar ese ir, tipo de lenguaje. sí.
Sí, y que luego, como decís, o sea, tiene esa madurez, esa continuidad, que tal vez, sí, es un poco como me hace pensar en ese estado de trance como de un artista tipo Jackson Pollock, ¿verdad? Que le han Ujú. detectado que tiene fractales y demás, entonces eso mismo creo que debería estar presente y que uno se pregunta, bueno, claro, con Jackson Pollock uno sabía que tomaba mucho guaro, pero en el caso de la monjita uno se pregunta si anda por ahí el asunto. Muchísimas gracias. Nada más recordarles, porfa, de subir la presentación para que quede el respaldo dentro de mediación virtual, porfa, Ok, que me está hace falta ahí para que pueda ponerle la nota. Pura perfecto. vida, muchas gracias. Y seguimos con, si no me equivoco, va a trabajar sola Dana con Miguel, o sea, Kat con Miguel Hernández. Correcto, profe, ya le comparto. Deme un momento. Y perdón que quite el video, pero aquí hay un aguacero y me dice que tengo mala conexión. Así que, pero aquí estoy. Ok. Em, ok, bueno. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres y a la profesora. Yo voy a proceder a relatarles mi investigación de artista. Y para empezar, quiero iniciar hablando sobre el artista al que pertenece la obra a la que yo seleccioné de la exposición de trayectoria que se encuentra en el Museo de Arte al que fuimos. Ok, para empezar me gustaría citar esta pequeña frase que dijo el artista en 1993, cuando el académico Rafael Cuevas Molina, que radica acá en Costa Rica, él es de Guatemala, le preguntó que si era dibujante. Y Miguel Ángel Hernández Bastos le respondió: para mí el dibujo es una puerta dorada, es lo fundamental. Sobre la base del dibujo me gusta componer y recomponer. Esto me pareció como muy importante, ya que es una frase dicha del mismo artista. Él nace el 25 de noviembre de 1961 en Heredia. Actualmente es un profesor catedrático de dibujo de la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional, en la cual él sacó sus estudios iniciales en la licenciatura de Artes Visuales. Después, en sus estudios, sacó una maestría en Artes Visuales en el Instituto Pratt, ya que ganó una beca también en ese mismo instituto, la beca, esta que está escrita acá, mil disculpas, pero no puedo pronunciar esa palabra. Y también realizó cursos de dibujo extras en esta academia de acá, en su estancia en Estados Unidos. Más específicamente, si no me equivoco, fue en Nueva York. Fue galardonado con varios premios, entre ellos el Nacional de Dibujo de Aquileo Echeverría, la medalla al oro en el Salón de Dibujo de de Tomás Povedano. Y es integrante el grupo Bocaracá, que de hecho me parece que la profe ahorita estuvo mencionando algunos otros integrantes de este grupo, si no me equivoco. Ok, ahora voy a empezar a hablar un poco sobre la influencia. En el caso de Miguel Hernández Bastos, se podría afirmar, o yo personalmente podría afirmar, que a lo largo de su carrera ha tenido influencias tributarias de artistas flamencos eh, del siglo XVI, como Bruegel el Viejo, el Bosco y el manierista italiano Arcimbolo. Perdón que no soy muy buena con los nombres. Más que todo, siento que tiene esta influencia en su trabajo y ahorita lo vamos a ver un poco más. Solo un pequeño paréntesis, la mayoría de las obras que voy a mostrar aquí y también información, mi mayor referente fue la propia página del artista en un folio artístico digital. A mí lo que me gusta rescatar un poco de esta influencia que yo logro notar es como la oscuridad del mundo humano y estas imágenes como amórficas que Miguel Ángel presenta un poco en la mayoría de sus obras. Un poco como comentario importante o curioso que descubrí es que, bueno, el nombre de él es Miguel Ángel Hernández Bastos y comparte nombre con el poeta y dramaturgo Miguel Ángel Hernández eh, Gui- Giluver, si no me equivoco, y con el pintor famoso Miguel Ángel Bauronati. Entonces,
Es como un poco curioso que comparta apellidos y también nombre completo con personas relacionadas con el arte o muy famosas, artistas de otros tiempos, como que posiblemente esto también selló un poco su futuro, si se puede pensar de una manera así. En características de su arte como general, yo noté algunas muy marcadas que es como que son, casi siempre son obras de un gran formato. El artista maneja una multiplicidad de técnicas en las cuales quiero destacar el fumage, que es el arte con el humo, utilizando el humo como pincel, básicamente el fuego y el humo. Y el carboncillo, ya que como dije, la mayoría de su arte tiene un dibujo como base o suelen ser dibujos a los que les incluye alguna otra técnica. Y el uso del cuerpo humano o anatomía humana. Esto se ve muy claro y representado en casi que todas sus obras, incluso aquellas que buscan ser un poco más abstractas. Y la visión de aspectos oscuros. Ahora, esta es una extracción básicamente de una de sus páginas del portafolio en donde demuestra un poco que tiene diferentes colecciones. Algo que me pareció curioso del artista es que la mayoría de sus obras, porque estuve revisando varias, no solo a la colección a la que pertenece la obra que seleccioné, no tienen nombre, sino que comparten el nombre de una colección en específico. Por ejemplo, esta colección que se llama Dibujos, me parece que solo vi una obra de todos los dibujos que están hechos en tiza pastel con nombre, todos los demás pertenecen a la misma colección. También está esta colección que se llama Transmutantes, en donde se demuestra un poco más como esta multiplicidad de técnicas en donde él incluye siempre el cuerpo humano en la retórica de su obra. Y esta de acá que marco es a la colección a la que pertenece mi obra, que comparte el mismo nombre con la colección. Como ya lo dije, algunas de las obras de esta colección, de la misma manera que con las otras obras del artista, no tienen nombre, simplemente pertenecen a una misma colección y comparten su nombre. Aquí es un poco para demostrar el punto que quería mencionar y también para mostrar un poco más del arte del artista, esta multiplicidad de técnicas. Por ejemplo, hay óleo sobre tela, tinta sobre tela, pero quiero que vean muy claro cómo siempre busca incluir el cuerpo humano, en algunos casos un poco más con raíces un poco más académicas y en otros un poco más abstracto, eh, desde sus inicios hasta obras un poco más actuales. Por ejemplo, estas dos obras pertenecen a la misma colección que se llama Obras Intermedias y como podrán notar aquí son del 1990. En este caso, en esta obra no tenía fecha, pero al ser de la misma colección voy a asumir que suelen ser como en fechas no de mucha diferencia, alrededor de, si acaso, unos 10 años. Entonces digamos que ronda entre el 1990 y el 2000 estas dos obras, y si pueden notar, en esta de acá, sin título, se presenta un cuerpo humano en escorzo, y en esta también, pero un poco más abstracto, pero se logra visualizar claramente un cuerpo humano o una anatomía humana. Estos de acá, que ya son del 2013, también, si uno analiza bastante las obras, por ejemplo, estas son hechas con humo, carboncillo y acrílico sobre tela, pero aquí claramente se notan como inclusiones del cuerpo humano, rostros, trozos, como que está muy ligado a su arte esta utilización de la anatomía humana. Aquí también tenemos otros, que estos son más recientes, del 2018. Y volvemos a lo mismo, que es esta fusión que tiene como el dibujo, que yo lo siento muy académico. Entonces, siento que posiblemente es como algo, como esto que él llamaba que es su puerta dorada al dibujo, posiblemente por eso en la mayoría de sus obras, que no son solo dibujos, sino que también son otro tipo de técnicas como tinta, fumage, acrílico, óleo, utiliza mucho el cuerpo humano. Inclusive tiene otras colecciones que podrían ir a ver a la página personal de él, porque el arte me parece increíble el que él hace. Es un artista contemporáneo con una multiplicidad de conceptos y técnicas que me parece realmente sorprendente. Tiene una colección en donde mezcla el cuerpo humano con insectos. Hace eh, como unas figuras amorfas
que al mismo tiempo son fácilmente reconocibles, que son realmente increíbles. Así que si pueden pasar por ahí a darle un vistazo, estoy segura que les agradaría mucho. Ahora sí, voy a empezar con la obra que yo seleccioné específicamente. Pertenece a la colección de la transitoriedad del hombre. Estas son otras obras o parte de la misma obra, no entiendo muy bien cómo trabaja sus colecciones, por más que estuve revisando, me parece que son obras individuales, aunque como lo dije, la mayoría no tienen título, sino que comparten un título con la colección como tal. Entonces coloqué estas para que vean un poco de cómo va el trabajo de esta colección, que se llama La transitoriedad del hombre. Y esta fue específicamente la pieza que yo escogí, que está en el Museo de Arte Costarricense, a la que fuimos a ver. Es de No, 1980. nada más, para que sepa, tiene 5 minutos. Gracias. Sí, perdón, gracias. Es de 1982, está hecho a lápiz, carboncillo. Es una obra grande, ahí están las medidas. Y recibió el premio al Salón de Tomás Povedano. También, esta fue una de las obras por las cuales este artista recibió este premio. En un poco de análisis conceptual y técnico de la obra, es un dibujo de gran formato, como ya lo mencioné, de una figura humana alada. En esta obra, Hernández utilizó diferentes tipos de papel, que fue lo que principalmente llamó mi atención cuando la vi, porque logra una importante calidad de matices que en realidad esta fue la razón por la cual esta presentación está en tonos de gris, porque quería seguir como con la misma línea que la obra que yo seleccioné. Matices y gamas de grises, que es esto que estoy mencionando, y toda la fuerza de la obra se concentra en el cuerpo, que parece que con el pasar de los años ha dejado de estar estático y se transforma como en algo incesante, como que trata de una metáfora que alude a la vida. De hecho, la misma palabra que es su nombre, transitoriedad, significa fugaz, como que quiere demostrar con su obra la fugacidad o la transitoriedad que tiene nuestra vida. Entonces, eso me parece muy interesante. Aparte que técnicamente hablando, la anatomía está muy bien trabajada, como en la mayoría de sus obras, como yo lo menciono. Siento que el dibujo que tiene es muy rico, muy académico en algunos aspectos y que al mismo tiempo le impregna como su originalidad y marca. Además de que en un inicio yo pensé, como en el primer vistazo, que el hecho de que aquí tengo una imagen, que esta fotografía de acá, que está un poco como un acercamiento, la tomé el día que fuimos a el museo, que el hecho de que estuviera el hombre o esta figura humana en esta esquina, como que jalaba el peso visual, pero al mismo tiempo siento que resolvió el peso visual de la obra con la elección de utilizar diferentes papeles en esa gama de grises, que le da mucha riqueza, porque al tener estas diferentes como franjas de papel con diferentes tonalidades, hace que toda la obra se sienta muy sólida y muy fuerte. Y bueno, eso es como lo que yo siento o lo que me atrae mucho de esta obra, que es como este concepto de la vida y lo transitoria que es, lo fugaz que es un sinónimo, eh, y que técnicamente es una obra que personalmente como diseñadora gráfica me parece muy bien resuelta, no tanto como artista, sino como viéndolo desde el punto de mi carrera como tal, me parece una obra increíble, sinceramente. Creo que por eso fue que la seleccioné, de hecho. Y ya para finalizar, solo me gustaría darles un pequeño consejo para las personas que son como de pictórico, los artistas aquí en general, que tal vez es un consejo un poquito obvio, pero viene más que todo de la mano de lo que vimos del arte falso. Y es un dato que un profesor de diseño gráfico, Tony, no sé si conocen el profe Tony, pero bueno, él nos lo dijo cuando estábamos haciendo nuestro propio portafolio digital y viene un poco con el hecho de que mi principal referente fue el portafolio de Miguel Hernández y noté que la mayoría de sus obras están en una calidad lo suficientemente buena para apreciarlas, pero no lo suficientemente buena como para robarlas y hacer una reproducción digital como la que vimos que nos mencionaba Ana Zúñiga en la charla de arte falso. Entonces, nada más como un pequeño consejo para que sepan una calidad para imágenes en el caso que quieran hacer su portafolio artístico digital lo suficientemente buena
para que se pueda apreciar bien en pantallas, pero que no sea reproducible, o sea, que una persona no pueda tomar esa imagen e imprimirla en un gran formato, o imprimirla inclusive en el formato original y que se siga viendo de la manera correcta, es 800 por 600 píxeles y en el caso de imágenes verticales es de 400 píxeles por lo que dé de alto la imagen y siempre a 72 dpi, o sea, calidad de redes sociales, que eso te lo tira ahí en la misma imagen. Estas serían mis referencias y muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Kat. Gracias por la sugerencia también. Eso siempre es importante, es bueno tener eso claro. Y pues sí, definitivamente Miguel Hernández es una de esos artistas que se ve bastante, es bastante prolífico. Esa que nos enseñaste es definitivamente una belleza. A mí no me encantan sus obras tan figurativas, pero esa sí pues es una oportunidad de poder explorar esa capacidad que tiene pues en las tonalidades que logra con su obra, sin tener que ser para mí, o sea, no me encantan esos cuerpos, pero ese sí, al ser mucho más abstracto, pues nos permite verdaderamente poderlo apreciar. Muchísimas gracias y perdón por correr tanto, pero sí me interesa muchísimo poder salir con todas las presentaciones. Así que gracias, Kat. Y seguimos con la presentación sobre Roberto Lizano, que sería Celeste, y la compañera no, Sofía, perdón, no es, mira, perdón, una pregunta. Sofía y Celeste y Sofía. Ustedes van a presentar a Roberto Lizano o a No, a Victoria Cabeza. Victoria. Victoria. Ok. Entonces saben que entonces nadie va a presentar a Roberto Lizano. Qué dicha, es una presentación menos. Es que ahí había dicho Celeste al inicio, había puesto ahí Roberto Lizano. Entonces, bueno, charita por Roberto Lizano, pero seguimos entonces con José Miguel Rojas, porfa. Perdón, José Miguel Rojas, y nos lo va a presentar Kevin. No sé, Kevin, si estás trabajando solito o con alguien más. Sí, profe, solo, ya pongo el video. Listo, adelante. El video, me dijiste, para quitar Sí, aquí el mío. Ok, acordate de marcar cuando proyectas, marcar el sonido, que proyecte sonido. profe, me dice si se escucha, lo voy a poner un segundo. Muy buenas tardes, profesora, compañeros, yo soy Kevin Jiménez y el día... ¿Sí se escucha bien, profe? Sí se escucha. Ok. El día de hoy vengo a hablarles sobre el artista costarricense José Miguel Rojas. José Miguel Rojas es un artista que nace en San José, Costa Rica, en 1959. Él es licenciado en artes plásticas con énfasis en pintura, formado entre los años 1975 a 1977 en la Universidad de Costa Rica. En el año 1992, él obtiene una beca del DAT, que es el Servicio de Intercambios de Alemania, y trabajó como curador al Museo de Arte Costarricense. También José Miguel Rojas realizó varias exposiciones individuales en el país, como lo son los Insepultos, Transgresiones, Divertimentos, Imágenes del Poder, Misericordia, La Danza de la Muerte, perdón, entre otras más. Y acá podemos ver a la izquierda una figura de José Miguel Rojas. Ahora bien, voy a mencionar unos premios del artista, como lo son la beca Taller del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
por su proyecto Los Insepultos en 1985. Ahora el premio Ancora de la Cultura de 1985-1986, otorgado por la sección de artes plásticas del periódico La Nación en 1987. La mención de honor en la tercera Bienal del Arte Costarricense, Lancher Science en San José, Costa Rica, por su obra Silvia y yo en 1988. Y por último, una mención honorífica en el Salón Nacional de Pintura, organizado por el Museo de Arte Costarricense en 1989. Ahora quisiera pasar a hablar sobre el estilo personal del arte de José Miguel Rojas. Algunas características muy arraigadas a su estilo son la pintura de acción, el chorreo, el tachismo, técnicas mixtas y un estilo neofigurativo. Ahora les voy a mostrar consecutivamente 5 obras artísticas de él, en las cuales se pueden ver muy arraigadas las características de su estilo, las cuales mencioné antes. Como primera imagen tenemos a El Subordinado de claramente José Miguel Rojas del año 1984, la cual es una pintura industrial y picaporte sobre madera de 81.5 por 61 centímetros y se encuentra en la colección de Jorge Méndez Limbrich. El picaporte sobre madera básicamente es de la forma de la boca, del rostro, porque esto es algo que el artista tiene muy arraigado también, que es trabajar con rostros humanos. Ok. Ahora pasando a la segunda, tenemos La bestial condición humana de José Miguel Rojas del año 1984, la cual es una pintura industrial sobre tela de 100 por 80 centímetros y esta pertenece a la colección de museos del Banco de Costa Rica. Ambas obras pertenecen a las exposiciones de Los Insepultos, que fue hecha por el artista en 1984. Ahora bien, como tercera imagen, igual una imagen que claramente ilustra las características mencionadas anteriormente, se ve muy presente una tonalidad ¿Será mi internet o ustedes escuchan la presentación? No, también No, yo se no la Se les escucho ve, en ¿verdad? este momento. Ok. Démosle un chancecito a ver qué pasa. Kevin, ¿estás por ahí? Profe, estoy con el teléfono, estoy monitoreando, pero sí se me desconectó la compu, ya lo pongo. Ah, ok, ok. Perfecto. Una tonalidad oscura en la imagen, ya que esta hace parte de la exposición de imágenes del poder, la cual también vimos en la exposición de trayectorias en el Museo de Arte Costarricense. Ahora bien, esta imagen se llama Ensayando la Muerte de José Miguel Rojas de 1989. Es un acrílico sobre tela de 123.5 por 300 centímetros y pertenece a la colección de George Ponet. Bueno, finalmente para concluir con las obras que nos muestran estas características del estilo artístico de José Miguel Rojas, tenemos estas últimas que forman parte de la exposición Misericordia, en la cual tenemos como primera imagen a Cristo encarnecido de José Miguel Rojas.
de 1990, es un acrílico sobre tela de 180 por 170 centímetros y pertenece a la colección Ulrich Spiegels. Después tenemos a la Virgen del Carmen de José Miguel Rojas de 1990, es un acrílico sobre tela de 144 por 129 centímetros y pertenece a la colección de imágenes del Banco Nacional de Costa Rica. Ahora bien, pasaremos a ver lo que fue la obra que estaba en exposición en la sala de trayectorias del Museo de Arte Costarricense. Entonces, ahora tenemos la obra que estaba presente en la exposición de trayectorias, es la obra que todos vimos cuando fuimos al museo, y esta es Imágenes del Poder de José Miguel Rojas del año 1988. Es un acrílico sobre tela de 131.5 por 107 centímetros y pertenece a la colección del Museo de Arte Costarricense. Ahora a continuación lo que voy a realizar es como la explicación del análisis de la obra que yo tuve, apoyándome de la descripción de la imagen, el análisis formal y estilístico, un análisis temático, una contextualización de la obra y algunos objetos de interés que fueron tomados en cuenta a la hora de analizar la imagen. Entonces, en la descripción de la imagen, la obra de arte muestra 3 figuras con trajes oscuros y rostros ocultos. Estos rostros ocultos son rostros que están como borrosos, de color grises y blancos. El fondo es predominantemente oscuro. Las figuras parecen estar en una posición de poder o autoridad, lo que se refleja en su vestimenta formal. Ahora, como análisis formal y estilístico, la obra es un acrílico sobre tela que mide 131.5 por 107 centímetros. El estilo parece ser una mezcla de arte de casi abstracto y a la misma vez figurativo, ya que las figuras se representan de manera realista, pero los rostros están ocultos por este estilo borroso que se mencionó antes. Lo cual podría ser como una pequeña característica de arte abstracto, aunque no estamos tomando en cuenta, digamos, que no se utilizan figuras como tal. Ahora, un análisis temático es que el tema principal de la obra podría ser la pérdida de la identidad individual en estructuras de poder tanto políticas como corporativas. Estas caras medio borrosas pueden simbolizar como la identidad personal es opacada por roles o por títulos. Ahora, como contextualización, la obra fue creada en 1988 en un periodo en el que los temas de dominio corporativo y juegos de poder político eran prevalentes en los movimientos artísticos del final del siglo XX. Ahora, como objetos de interés a la hora del análisis, tenemos que, como primera impresión, al menos en mi caso, lo que más me destaca son las caras borrosas, digamos. Estos actúan como puntos focales debido al contraste con los trajes oscuros y el fondo. Ahora, el tema de la obra parece ser o podría ser la ocultación de la identidad en posiciones de poder o de corrupción. Composición. Tenemos que las partes de la obra están organizadas de manera estable, no hay movimiento dinámico, pero hay una tensión estática. Las proporciones de las figuras parecen creíbles y realistas, ya que estas transmiten un estado de ánimo de rigidez y tensión. Las figuras parecen tener proporciones naturales. Esta conclusión la saco, digamos, en base a la representación realista de los trajes que llevan puestos. Ahora, las líneas principales claramente son verticales y horizontales,
creando una estabilidad. Los contornos alrededor de los trajes, al menos en el personaje principal o el que está más a la derecha, son claros, mientras que los que definen las caras están interrumpidos. El espacio se siente plano, no hay profundidad ilusionista que pueda crear como un espacio tridimensional en la obra. La textura de la pintura parece ser suave y pulida. Las sombras no son visibles en la obra. La obra de arte es de un tamaño considerable, lo que podría intensificar su impacto visual a la hora de verlo, como fue el caso de nosotros en la exposición de trayectorias. La obra utiliza una paleta de colores limitada, dominada por tonos oscuros, con la excepción de los grises y blancos de las caras. Y la obra, como se mencionó anteriormente, transmite un estado de ánimo general de tensión y misterio debido a las caras ocultas de las figuras. Y ese sería como el análisis de la obra. Para finalizar, tenemos las conclusiones, las cuales se van a llevar a cabo sobre 3 hilos, el cual el primero es de la manera formal de la obra, sobre su contenido y sobre su historia. Entonces, formalmente la obra es un ejemplo, al menos en mi caso, impresionante de cómo se puede utilizar el arte figurativo para transmitir un mensaje poderoso. La elección de Rojas de ocultar las caras de las figuras o hacerlas borrosas es una técnica efectiva que inmediatamente atrae la atención del espectador y plantea preguntas sobre la identidad y el anonimato. Este fue literalmente mi caso cuando yo vi la obra en exposición en el Museo de Arte Costarricense. Por eso a mí me pareció muy interesante. Ahora, en cuanto al contenido, la obra parece ser una crítica de las estructuras de poder y cómo pueden deshumanizar a las personas y reducirlas a roles o títulos. Esto se refleja en la elección de Rojas de presentar a las figuras con trajes formales, que son a menudo un símbolo de poder y autoridad. Y ahora, finalmente, desde una perspectiva sociohistórica, la obra puede verse como un reflejo de las tensiones y luchas de poder que caracterizaron la década de 1980. También puede interpretarse como una crítica de la creciente influencia de las corporaciones y su impacto en la identidad individual. Entonces, en resumen, Imágenes del Poder es una obra de arte muy provocativa que utiliza técnicas de arte figurativo para explorar temas de identidad, poder y anonimato. A través de esta obra, yo creo que Rojas nos invita a reflexionar sobre las estructuras de poder en nuestra sociedad y cómo pueden afectar nuestra identidad y nuestra humanidad. Acá se pueden ver las bibliografías utilizadas para la recolección de imágenes de información. Eso sería todo. Muchas gracias y espero que tengan un lindo día. Muy buenas Súper, tardes. muchísimas gracias, Kevin. Excelente. Más bien, el análisis que le hiciste verdaderamente amplió la manera en que, o sea, uno percibe exactamente eso que decís sobre la obra, pero lo analizaste como, le hiciste una deconstrucción para entender por qué es que sentimos y percibimos ese mensaje, que definitivamente, como mencioné yo en la presentación, pero lo volviste a señalar, es como el cuadro puede hablar sobre algo mucho más grande y mucho más allá de simplemente 3 figuras de señores vestidos en traje y saco, ¿verdad? Saco y corbata. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias también por el esfuerzo, porque se nota cuando estudiantes que no tienen nada que ver con arte se esmeran por hacer un excelente trabajo. Así que gracias, Kevin. Y seguimos entonces ahora con Rafael Otón Solís, que nos lo va a presentar Juan Carlos. No sé si estás trabajando, aquí me indica que estás trabajando solo.
Juan Carlos, ¿estás ahí? ¿O será que se le cayó el...? No, ahí veo. Carlos Daniel, perdón. No, Juan Carlos no. Espérese. Déjame ver. Sí tengo Juan Carlos Bermúdez. Ay, y no veo acá que esté Juan Carlos Bermúdez. Nada más revisar. Hoy sí, tal vez no volvió porque lleva muchas clases de no venir. Así que, bueno, Charita, no vamos a abordar, pensé que íbamos a abordar a Rafael Otón Solís, pero por lo menos vimos algunas obras de él, tanto la que ustedes vieron en el museo de Monseñor Arrieta, así como las obras de las instalaciones pues, naturales. Ok, seguimos entonces. Adrián Arguedas, porfa, matrimonio. Esto nos lo va a presentar Natalia. Y bueno, buenas tardes a todos. Yo hice un video por cualquier cosa y tenía la preocupación porque yo pensé que eran 20 minutos, entonces ahí me pasé un poquito. No, Disculpen. tranquila, porque de todos modos todavía nos falta, o sea, habían dos que pensaba que iba a haber y no están, así que no es un problema. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces ya les voy a compartir la pantalla. Gracias. Mm, un momentito. Ahí me dicen si lo escuchan. Buenas tardes a la profe y a todos Sí, sí, escucha, los compañeros. perfecto. Para iniciar Ok, quiero hacer la salvedad de que yo estudio historia y no de arte, entonces disculparme de antemano si cometo algún error o alguna equivocación, pero lo hice con mucho amor. No sé si podés hacerlo un poco más fuerte el Para hablarles un sonido poco de o quién es subirle un Adrián, poco el sonido. es hablar de un artista. Buenas tardes a la profe y a todos los compañeros. Para iniciar no de arte. Entonces, disculparme de antemano si cometo algún error o alguna equivocación, pero lo hice con mucho amor. Entonces, empecemos. Para hablarles un poco de quién es Adrián, es hablar de un artista de trayectoria. Para iniciar este académico en la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional, ha impartido Por cursos favor, gracias. en Miami y en nuestra UCR desde inicios de los 90. Para esto se graduó como especialista en grabado de la UNA y posteriormente se especializó en Bellas Artes en Lorient de Francia y se masterizó en la Universidad de Miami. Arguedas se ha expuesto en diversos puntos del globo, desde Centroamérica. No sé qué pasó. ¿Estás por ahí todavía, Natalia, o se te quedó? Voy a quitar aquí la grabación.